es prácticamente la actividad más grande por la presencia de ustedes en el campo de la diócesis, en el campo de la actividad pastoral. Porque la fe es real, también la fe celebrar, porque la fe es vivir, también la fe es orar, es celebrar, vivir y orar, en una palabra la fe vive está, es celebrar, vivir y orar, en una palabra la fe vive está. De sacerdote y de obispo, una preocupación central, la catequesis en la vida de sacerdote que en América Latina no hay una necesidad más urgente que la catequesis. No hay una necesidad más urgente que la catequesis. Y sabemos que los primeros y mejores catequistas son ¿quiénes? Los padres de familia. ¿Quiénes han dado la vida a los hijos? Los padres. ¿Y quiénes deben contagiar la fe a los hijos? Los padres. Entonces fíjense la importancia de estar con Dios. Eso es orar. La oración es eso, es un trato de amistad con quien sabemos. Entonces la oración es un monólogo. No, yo puedo hablar un cuarto de hora, media hora, una hora conmigo mismo. Eso no es oración. La oración es un diálogo. O sea, hay uno que habla y hay otro que escucha. En ese diálogo con Dios, ¿quién será más importante? ¿Dios o el ser humano? Dios. ¿Qué será más importante? ¿Lo que yo le digo a Dios o lo que Dios me dice a mí? Muy bien. Entonces fijémonos cómo para orar necesitamos por lo menos saber bien, pero no aquí, en la cabeza, sino en el corazón, estas tres cosas. La primera, ¿quién soy yo? La segunda, ¿con quién hablo? La tercera, ¿qué le digo o qué le dice? Entonces fíjense, yo soy una persona, no soy una cosa, ni una planta, ni un animal, soy una persona, tengo inteligencia, tengo voluntad, tengo libertad, disfruto de este banquete maravilloso de la vida, de un día radiante como el de hoy. Yo soy capaz de pensar, capaz de preguntarme por el significado de las cosas. Pero yo estoy bautizado. Entonces yo soy hijo muy amado, adoptivo, pero hijo. Solo el ser humano puede ser capaz de llegar a ser, por el sacramento del bautismo, hijo muy amado de Dios. Pero yo, bautizado, hijo muy amado de Dios, hablo con Dios, con mi Padre, y hablo con Él a través del Hijo, dócil a la acción del Espíritu Santo, como hablaba mucho la Virgen María, que es la hija predilecta del Padre, la Madre amantísima del Hijo y la esposa fiel del Espíritu Santo. Entonces tengamos muy presentes quién soy, con quién hablo y qué le digo. Yo le puedo decir que me dé salud, o que me dé empleo, o que gane los estudios, o que pase a la universidad. Pero también le puedo decir gracias, puedo decirle que lo alabo, que lo bendigo, que estoy muy contento de mi condición humana y de mi condición cristiana. La oración de esta semana, 10ª del tiempo ordinario, le pide a Dios dos cosas. Una, que nos enseñe a entender lo que es recto. Lo que es recto le agrada a Dios en la familia, en el estudio, en el trabajo, en el vecindario, en la población, en el campo. Segundo, que podamos cumplir eso que vemos que es recto. Es recto servir, pues que no me quede diciendo el servicio muy importante, sino que yo meta la mano al fuego para servir.
oración, que no me quede pensando apenas que es una cosa recta hacer oración, sino que yo de pasión. La oración más importante es la que más cambia la vida. Si yo hago oración, o por lo menos pienso que hago oración y sigo lo mismo de malgeniado, de egoísta, de mentiroso, ¿esa oración es buena? No. Esa oración no clasifica la palabra de Dios. Es el fundamento, oigan bien, el fundamento, es la base de toda la espiritualidad cristiana viva y auténtica. Entonces nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Vamos a escuchar un trocito de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, a partir del versículo 26. Si algunos tienen ahí en la Biblia, pueden leer. Hay traducciones distintas. Vuelvo a decirles, Hechos 8, 26 hasta el 40. Yo voy a leer muy despacio para que todos podamos no simplemente oír, sino escuchar. Vamos a tratar de escuchar. Y para uno poder escuchar necesita silencio. El Papa Pablo VI decía: el silencio es la actividad fecunda del amor que escucha. El silencio es la actividad fecunda del amor que escucha. Ahora vamos a tratar de escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón. Un ángel del Señor habló así a Felipe. Sabemos que Felipe era un ¿qué? Un policía, un alcalde, un acólito, un diácono, el diácono Felipe. Levántate y marcha hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. El desierto. Se levantó y partió. ¿Quién se levantó y partió? ¿Por qué se levantó y partió? Porque el ángel le dijo que hiciera eso. Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. ¿Quién leía al profeta Isaías? ¿El diácono o el ministro? El ministro. Muy bien. ¿De dónde venía y a dónde iba ese ministro? De Jerusalén a Gaza. De Jerusalén a Gaza. El Espíritu dijo a Felipe. Vamos a ver qué le dijo el Espíritu a Felipe. Acércate y ponte junto a ese carro. Acércate y ponte junto a ese ¿qué? ¿Quién se debía acercar? ¿Quién iba en el carro? El ministro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Él respondió: ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego me digas de quién dice esto el profeta.
de sí mismo o de otro. Felipe entonces tomó la palabra y, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. ¿Quién bautizó a quién? Felipe bautizó al eunuco, al ministro. Y al subir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Palabra pastoral muy grande en cada parroquia, y nosotros los sacerdotes y las mamás y los papás y los niños y los jovencitos les debemos mucho a ustedes, les debemos dar siempre nuestras sinceras gracias. Escuchemos ahora y veamos en 5 minutos el video Domine del año de la fe, Credo Domine, al servicio de la iniciación cristiana. Una iniciación cristiana integral. Volvemos a repetir. Quinto, la meta de la catequesis no es la celebración de los sacramentos, sino la confesión de fe consciente y responsable del catequizante. La pregunta es, aparece esta expresión tan bonita, que se estructura la personalidad de quién. ¿En dónde es que hemos escuchado tanto este binomio discípulo misionero de Jesucristo? Eso era Aparecida, ya no es algo extraño. Pues muy bien, Mediante los sacramentos de iniciación, Padre José Vázquez, ¿cuáles son esos sacramentos de la iniciación? Que dicha corcha. Muy bien, un aplauso. No se ha dormido la charla. Adelante. el creyente se vincula a Cristo, se asimila a Él en el ser y en el obrar. Y a las 3:30, la Eucaristía final. Salgamos al descanso y al almuerzo.
recibimos aliento es para nosotros. Nos da infinito motivo de esperanza, pues sabemos que Jesús sois compañeros del sufrimiento inmensamente grande. ¿Por qué? Porque delante de esto está la de Dios, el interés de los sacerdotes, el aprecio de los sacerdotes, tanto amor por las riquezas y por las riquezas familiares, que es la verdad. Con el tiempo como ustedes se pueden ir muy lejos, y a este ritmo entonces el centenario diocesano va a encontrar una iglesia de Jericó mucho más evangelizadora y mucho mejor evangelizada.